Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués. Hoy vamos a comentar el dato de IPC de inflación que tuvimos ayer, que fue un dato destructivo para el mercado. Vamos a hablar no solo del dato en sí, que imagino que muchos de vosotros pues ya lo conocéis, sino que vamos a estar hablando de las implicaciones que esto puede tener para el mercado, de las otras variables que nosotros, al menos en Boring Capital, estamos mirando. Ya sabéis que el martes, el 9 fue un martes, ¿no? Y es 11, o sea, sí, el 9, el martes, joder. Lanzamos un informe bajista que, bueno, ayer os lo dejamos leer a todos, aunque no fueseis clientes de Boring Capital, donde pues decíamos que nosotros, y de hecho lo seguimos creyendo, aunque seguimos manteniendo una posición a largo plazo, o sea, una predisposición alcista a largo plazo sobre las bolsas, sobre la renta variable, al medio y largo plazo, es cierto que a corto medio plazo pensamos que puede haber un retroceso de los mercados, una corrección. Esto evidentemente lo dijimos antes de conocer ni siquiera los datos de inflación, entonces, bueno, los datos de inflación han confirmado todavía más la hipótesis. Todavía el informe bajista sigue siendo totalmente, digamos, válido. Quiero decir, todos los argumentos que damos siguen siendo válidos, así que si no le habéis echado un vistazo, hombre, es gratis, lo podéis encontrar en nuestro canal gratuito de WhatsApp. Pues yo le echaría un vistazo. La verdad es que comentamos bastante variables que nos tienen un poquito mosqueados y pues en el podcast de hoy vamos a dar una pequeña actualización. También vamos a estar hablando de lo que nosotros estamos haciendo en Boring Capital, que ya os adelanto que ayer nos saltó un stop loss, perdimos un 5% en la posición de FSS. Este mes, pues hombre, evidentemente un poco en consonancia con todo el mercado, pues no hemos arrancado bien. Vendimos la semana pasada Deckers Outdoors con una pérdida del 0,6%, prácticamente nada, pero menos mal que la vendimos, porque la vendimos como a unos $900 por acción y ahora mismo está en 810. Es decir, si no hubiésemos vendido con ese 0,6% de pérdida, que es prácticamente nada, pues estaríamos perdiendo un 10% ahora. Entonces, esto es un ejemplo más de que, amigos, nosotros y cualquier persona, cuando compramos acciones de una compañía, la que sea, nosotros podemos optimizar o tratar de optimizar al máximo posible lo que creemos que va a ocurrir, de pues mira, una empresa que está creciendo, buena tendencia, una rotura de una zona técnica, en este caso Deckers estaba entrando en el SP500, digamos, joder, pues no vamos a comprar una empresa que pinte mal, evidentemente, ¿no? Ni nosotros ni nadie. Pero tenemos que entender que una vez realizamos la compra, ya no depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros no es que suba, sino lo único que depende de nosotros es darnos cuenta a tiempo de si la hemos cagado y si la hemos cagado, limitar las pérdidas. Y de hecho, consideramos que con Deckers Outdoors, hombre, pues nos hemos salvado de perder un 10%, que un 10% de pérdida se sale evidentemente, pero ya empieza a ser algo preocupante. Entonces vendimos con un menos 0,6 y pues nos hemos salvado de esa pérdida. De hecho ayer cayó un 6,6% fuerte, la verdad. Y ayer nos saltó el stop en Federal Signal, que perdimos aproximadamente un 5% de rentabilidad, de minusvalía en este caso. Nada dramático, la verdad. Quiero decir, venimos de marzo, que ha sido un buen mes para nosotros, con Cava más 7,3%, Nu más 7%, etcétera. Pero es cierto que estamos planos en el año. Si cuentas el euro-dólar, es el tipo de cambio, efectivamente nos ha beneficiado. Entonces estaremos entre un 1 y un 3% por arriba de lo que está el año, más o menos como está el SP500 Equal Weight. O sea, más o menos ahí. Está siendo un año bastante planillo y bastante volátil. De momento, solo estamos a abril, tranquilos, pero bueno, ya sabéis que me gusta ser totalmente transparente con vosotros, tanto con los clientes como con los que no son clientes y solo escuchan el podcast. Yo creo que se me podrá tachar de muchas cosas, pero de que no somos transparentes, jamás. Así que eso es un poco lo que nosotros nos está pasando de momento. Mantenemos ojo una posición, todavía tenemos abierta una posición en cartera, que no nos saltó el stop ayer, pero bueno, pues ya sabéis que la predisposición que mantenemos es a corto plazo bajista. Ayer tuvimos los datos de inflación en Estados Unidos y fueron, como ya era probable esperar, peores de los esperados. De hecho, fue peor del esperado en absolutamente todo. El IPC general fue del 3,5% frente al 3,4% que se esperaba y frente al 3,2% anterior. O sea, en términos interanuales, comparado con marzo del año pasado, el IPC ha sido del 3,5%. Entonces, evidentemente queda muy lejos todavía de ese 7, 8, 9% de inflación que veíamos en 2022. Evidentemente, por eso también creemos que no va a haber ningún crash. Pero ojo, porque además hemos roto la media de los últimos 2 años de términos de IPC. Entonces, cuidado porque la inflación puede rebotar, sobre todo si el precio del petróleo no amaina, puede rebotar durante un tiempo al menos prudencial. Vamos, eso es nuestra principal preocupación.
El IPC general, month over month, que dijimos que era el más importante porque quitamos todo ese tema del efecto base, fue del 0,4% y se esperaba el 0,3%. Es decir, fue mayor del esperado. Y además el IPC subyacente también fue mayor que el esperado, 3,8% frente al 3,7% esperado. Entonces, todos los datos, la materia de inflación fue peor de la esperada, más alta de lo esperado, algo relativamente predecible, teniendo en cuenta de que, pues hombre, pues estamos viendo un rebote inflacionario, estamos viendo la subida del precio del petróleo y todo esto, pero ojo porque es un dato complicado. No es un dato dramáticamente negativo que haya que, yo qué sé, hacer el, ¿cómo se llama esto de los samuráis japoneses? El hariki, que se daban con la espada y se suicida, no me acuerdo, el Hari... Bueno, no lo sé, pero bueno, no está para eso, pero está para vigilar y estar muy, muy encima de ello. Entonces, estos datos de inflación no hacen más que confirmar lo que comentamos en el podcast de ayer y en el informe bajista. Estamos en un momento en el cual la similitud con julio, agosto y hasta noviembre de 2023 es muy, muy alta. Además, ayer la caída, evidentemente los mercados cayeron fuerte, no tan fuerte como esperaba yo que cayesen, la verdad, con estos datos yo creo que el mercado hubiese caído más fuerte. Es cierto que la amplitud aumentó en el sentido de que la mayoría de empresas estuvieron muy en rojo, entonces la caída fue relativamente amortiguada por los valores más grandes del S&P500, porque si vemos el S&P500 Equal Weight cayó un 1,6% ayer, que es una caída fuerte, pero si vemos el S&P500 normal cayó un 0,95%. ¿Por qué? Pues porque las empresas más grandes aguantaron un poquito más, pero aún así, caída fuerte y tiene pinta que esto va a retroceder más. El Russell 2000, el IWM, el índice de las empresas medianas y de pequeña capitalización, cayó un 2,6% ayer. Esto no es moco de pavo, lleva una caída el IWM del 6% desde sus máximos de hace finales de marzo. O sea, cuidado porque estamos viendo una caída fuerte en los mercados, ¿vale? Al menos en las empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil, además con bastante volumen. Perdiendo la media de 50 el Russell, cuidado amigos, cuidado. Entonces... llevamos una caída, de hecho el Russell 2000 está plano en 2024, el Russell 2000 ETF, year to date, mira, sube un 0,6% en el año. Entonces, cuidado, es momento de, ahora os vamos a comentar un poquito más en detalle lo que estoy haciendo yo las medidas que estamos tomando ahora mismo en Boring Capital para tratar de amortiguar todo esto, evidentemente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, amigos, y que estamos haciendo es acortar los stop loss. ¿Qué significa esto? Esto significa que si desde los últimos 3-4 meses hemos estado poniendo stop loss un poquito más holgados, porque todo era más alcista y todo esto, ahora vamos a volver a una política de stop loss muy ceñida, de perder un 2, un 3% máximo por operación. ¿Por qué? Pues porque cuando las cosas están así, preferimos perder muy poco, como la probabilidad es bastante más alta de que fallen las roturas y todo esto, preferimos salirnos mucho antes de forma que podamos perder 2, 3, 4, 5 operaciones, 6, esperemos que no, pero de forma seguida y que aún así no nos afecte de forma significativa a nuestra rentabilidad, a nuestro patrimonio. Eso es una cosa que, nosotros al menos como especuladores ahora mismo han activado todos los indicadores para hacer. Y otra cosa es replantearse la operativa. Esto nos gusta a mí particularmente hacerlo cada vez que vemos ciertos indicadores que el mercado nos dicen que puede cambiar la cosa, tanto para bien como para mal. En este caso creemos que va a seguir siendo bajista. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en un sentido de hacer abstracción, parar quietos, porque además hoy tenemos un dato macro también muy importante, pero parar quietos, ver, investigar acciones, aunque no solo las que hemos comprado y hemos salido bien o hemos salido mal, sino ver otras acciones que no llegamos a comprar, quizás que han roto, que fueron roturas, y ver un poco cómo se han comportado. Creo que analizar el mercado en general es algo súper clave para saber cómo poder plantear nuevas operaciones. Es algo que entiendo que no todo el mundo puede hacer, porque al final no todo el mundo tiene todas las 16 horas del día, ¿no? que tenemos nosotros porque nos dedicamos a esto y nos apasiona esto. Evidentemente, si tienes un trabajo de 8 horas y tienes familia y todo esto, va a ser un poco más complicado que lo hagas, pero aún así te recomiendo que saques un ratillo para hacerlo, porque la verdad es que es la mejor forma de saber cómo orientar las operaciones de aquí en quizás los siguientes 1, 2, 3 meses. Quiero decir que nadie se desmoralice, ¿vale, amigos? Yo creo que queda más caída, ¿qué queréis que os diga? Pero queda caída en el S&P500. Las acciones, por ejemplo, de energía lo están haciendo muy bien, están subiendo. Hay acciones, de hecho hay una empresa que es que el Tecnoglass, que es TGLS, creo que es. Sí, TGLS, que está rompiendo máximos históricos. Un cap and handle precioso. Vamos, que esto si no tuviésemos hoy el dato que tenemos, la hubiésemos comprado en Boring Capital antes de ayer.
rotura clara en el semanal, además, una empresa que es del sector de home building y construction supplies, o sea que no es nada tech, no es nada que le pueda afectar muy muy fuerte, lo que estamos viendo ahora mismo de la inflación, y que está rompiendo máximos. Quiero decir que volvemos a lo de siempre, pase lo que pase en el mercado, siempre va a haber empresas que pinten bien y que rompan. Habrá más, habrá menos, serán más volátiles, menos volátiles, las tendremos que operar con más capital o con menos capital, pero que siempre las hay. Entonces, tranquilidad en ese sentido. Nosotros hemos sobrevivido ya a muchos crashes, 1.000 millones de veces más fuerte que estas caídas de Chichinabo que estamos viendo estos días, pero eso no quita que no tengamos que ser prudentes, ¿vale? Hoy tenemos un dato, si cabe, más importante que el de inflación de ayer, y es el dato IPP, el de índice de precios del productor. ¿Por qué es más importante que el dato de inflación de ayer? Por dos motivos. En primer lugar, porque es un indicador adelantado, en el sentido de que la inflación que tienen los productores normalmente suele ser un indicativo de cómo va a evolucionar la inflación al consumidor dentro de 1, 2, 3 meses. No por nada, sino porque si a la fábrica le sube el precio de construir el coche, luego van a subir el precio del coche, ¿vale? Van a trasladar esa inflación o parte de ella al consumidor. Entonces, además, se espera que el dato de inflación de IPP sea menor que el del mes anterior. O sea, se espera que la inflación al productor haya bajado. Entonces, será un dato, yo creo que incluso más importante, al menos en temas, digamos, estructurales, que el dato que hemos tenido de inflación hoy. Es un momento complicado en el mercado, la verdad. Nosotros ya tenemos ese informe bajista, ya hablamos de eso con los clientes. De hecho, vamos a ser bastante más prudentes a partir de ahora y no pasa absolutamente nada, ¿vale, amigos? He visto varios mensajes directos de alguno de vosotros un poco rayado, entre comillas, ¿no? Porque le haya saltado algún stop o varios stops de Arnau, ¿qué hago? Tal. Tranquilos. Cuando tú entras en el mercado, cuando tú operas en renta variable, es lo que hay, es lo que toca. Tanto tú como O'Neill, que en paz descanse, como Mark Minervini, como cualquier inversor tiene pérdidas. Es normal, es lógico que nadie se frustre, por favor. Entiendo que si llevamos poco tiempo en el mercado y además pues hemos cogido los últimos meses que han sido muy alcistas y tal, joder, pues nos dé un poco de apuro, ¿no? Estar perdiendo ahora. Pero bueno, tranquilidad, si se hacen las cosas bien, si se compra la rotura, si se ponen stops en su sitio, si se tiene sentido común y se cortan las pérdidas a tiempo, tranquilos porque podréis perder un poquito y ya está. Pero eventualmente en el medio largo plazo, que es de lo que se trata, vais a ganar. Entonces, confianza absoluta, ¿vale? Que nadie se venga abajo, que es creo que es el problema más importante que tiene el inversor particular. Veremos hoy a las 2:30 ese dato de IPP, súper importante, lo comentaremos en Boring Capital y lo comentaremos en redes sociales, ya sabéis que me podéis seguir por ahí. ¿Y qué más quería deciros? Os quería decir que la caída de ayer, es que este podcast está siendo también un poco pensar en voz alta. La caída de ayer no solo fue una caída en los mercados, que sí, sino que también estuvo confirmada, digamos, por el precio de los bonos, ¿vale? Ya sabéis que el mercado, lo que es la renta variable, pues tiende a hacer un poco es como un animal borracho, para que me entendáis, ¿no? Pues tiende a hacer un poquito lo que puede hacer. A veces, pues incluso aunque la noticia haya sido positiva, cae, o que la noticia ha sido negativa, pues sube, etcétera. Entonces no podemos fiarnos tampoco mucho, entre comillas, de lo que hace el SP500 o la bolsa. Nos tenemos que fiar cuando tanto el SP500 o tanto la bolsa hace lo mismo que indica la rentabilidad de los bonos, ¿vale? Y si vemos la rentabilidad del bono americano a 10 años, que es un poco lo que más miramos, la parte larga de la curva o media larga de la curva, ayer se disparó la rentabilidad de los bonos hasta el 4,5%, ¿vale? Esto significa que el mercado de bonos, que es mucho más confiable que la bolsa, porque digamos que no va tan borracho, está estimando que la Fed va a tardar más en bajar los tipos de interés. Nosotros ya hace meses que creemos que de septiembre no va a bajar la primera bajada de tipos de la Fed. Ojo no sea en octubre. Cuidado con eso, es lo que estamos diciendo. Y el bono americano pues subiendo de yield al 4,5%. Y habrá que vigilarlo, ojo, no vuelva al 5%, como volvió a finales de año. De hecho, nosotros lo que estamos diciendo, ese periodo que pensamos que va a pasar ahora en el mercado, ¿no? Que es una especie de julio a noviembre que tuvimos el año pasado, los bonos llegaron al 5%. Hay que estar muy atento al bono americano a 10 años, a la rentabilidad. Si el bono americano a 10 años llega al 5%, yo creo que seguramente será el momento para hacer la apuesta esta en contra de los tipos de interés, ¿vale? Es otro tema totalmente distinto, así que no voy a entrar a hablar de ello ahora porque este podcast duraría horas, pero hay que estar atentos a eso. Mientras las rentabilidades de los bonos sigan subiendo, la bolsa va a seguir bajando, ¿vale? O va a existir una presión bajista, ¿vale? Importante eso por ahí. El petróleo Brent Oil, no sé cómo está esta mañana, pero vamos, ayer no dio tregua. Mira, el 90,85 sube 0,85%. Cuidado con esto. Yo creo que
hasta que no veamos el precio del petróleo, del barril Brent, caer o relajarse y la rentabilidad del bono americano a 10 años caer o relajarse, no podemos volver a esperar subidas agresivas en bolsa generalizadas, ¿vale? Como las que hemos vivido, pues sobre todo desde noviembre del año pasado. Si esto no quiere decir que no suba el mercado, ¿vale? Son simplemente opiniones, evidentemente. De hecho, recordad que los días de mayor subida en los índices suelen estar muy próximos a los días de mayor bajada. Es decir, que cuanto más volatilidad hay, más probable es que suba a un 2, un 3% o lo baje el índice. Entonces, no hablo de eso. Yo hablo de una subida relativamente sostenida en el tiempo como la que hemos tenido en bolsa desde noviembre. Creo que es momento de reducir ciertamente la exposición a renta variable. No es que no sea momento de dejar de hacer swing trade, absolutamente no. Simplemente es momento de mirar qué acciones están haciendo mejor. Por ejemplo, Tecnoglass pinta bien. Vamos a ver si hace pullback y todo esto, pero pinta bien. Hay que simplemente cambiar el foco, operar con stop loss más ceñidos y con menos capital, y porque la probabilidad de fallo es mayor. Simplemente eso, y cuando veamos el precio del petróleo, cuando veamos la rentabilidad del bono de 10 años caer, retroceder o relajarse un poco, pues ya podemos hablar de volver a ser un poquito más agresivos. Al final es eso. Pero si tenemos una gestión de riesgo, no debería haber ningún tipo de problema. Otra cosa que quiero hablar, y con esto ya me callo porque llevo 16 minutos dando la turra. He estado hablando con un cliente antes que tiene, con varios, pero especialmente con uno, que tiene como la mayoría de aquí, creo que tendremos un fondo indexado o un ETF del SP500, de estos que vamos a largo plazo haciendo aportaciones o tal, desde hace un montón de tiempo. Le gana muchísimo porcentaje, como un 70% de rentabilidad o algo así, porque lo tiene desde hace 3 o 4 años. Y me decía, oye Arnau, si ves una caída en los índices, ¿no? Porque es buena idea vender, quizás, y tratar de comprar un poquito más abajo. Y os voy a dar mi input, mi input se dice, mi take al respecto, ¿vale? Yo jamás vendería un índice, vendería un ETF al SP500 o un fondo indexado porque crea que en el corto plazo va a haber una corrección. Jamás lo haría. Porque cuando compramos un fondo indexado a largo plazo, pues vamos a largo plazo, ¿no? Es evidente. Además, cuando tenemos ya estas rentabilidades del 70%, si vendemos, vamos a tener que tributar ese 70% de beneficio, que en el caso de este cliente es bastante dinero. Vamos a tener que tributar, pagar impuestos sobre eso. ¿Y para qué? Para que luego entre meses comprar un 5% más abajo. Hombre, pues sí, habremos optimizado un poco, pero yo creo que no merece la pena teniendo en cuenta que hay otras opciones. ¿Qué opciones hay si nosotros, no digo qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Simplemente digo que para quien, a veces, simplemente información. ¿Qué opciones tenemos cuando creemos que va a caer el SP500 y estamos indexados al mismo? Y no queremos vender el fondo. Pues cubrir la posición. Cubrir la posición es algo inteligente. Sobre todo ahora mismo, mira, incluso yo creo que falta ver el IPP de hoy y ver un poquito ciertas cosas, pero empieza a ser interesante quizás cubrir la posición. ¿Cómo se cubre la posición? Pues o abriendo un short o abriendo un long en un 3x short leverage, o lo más común, que es lo que más se suele recomendar, es comprar opciones put, ¿vale? Pagas la prima al vencimiento que te dé la gana y ya está. Entonces, si el índice cae un 5%, lo que tú pierdes de tu posición principal lo recuperas porque esa prima que has pagado se ha revalorizado. Y en el caso de que estés la cagues y resulta que eso todo sigue subiendo, simplemente pagas la prima, lo que sea, intenta que no se te vaya de madre y ya está. Cubrir con opciones es lo mejor. De esta forma, cubres la posición en el caso de que cae el índice. Cuando crees que todo va a mejorar, pues vendes la put o lo que sea, o descubres y no tienes que tributar el fondo porque no lo has vendido, ¿vale? Esto es importante. Otra cosa que se puede hacer es quizás si estáis, por ejemplo, en algún tipo My Investor o algo así que os permita traspasar los fondos de inversión, pues podéis traspasar el fondo a un fondo monetario, por ejemplo, que es prácticamente liquidez, pero que pues os da una remuneración, un 4,1 TIR, y os evitáis también pagar impuestos sobre los beneficios, ¿no? Porque cuando traspasas un fondo no tributas los beneficios. Pero eso depende de las comisiones que te cobren, ¿vale? Yo soy más partidario de simplemente hacerlo con opciones. Pues en tu broker normal, Interactive Brokers, te compras una put del índice que quieras cubrir o la acción que tú quieras cubrir y ya está. Creo que es más prudente y además, si se hace bien y se calculan bien con las griegas, incluso hasta puedes ganar más dinero con la put, ¿vale? La revaloración de la prima, quiero decir. Pero bueno, en definitiva, eso, amigos. Este es mi comentario y nuestra opinión actualmente en Boring Capital del dato de inflación. Nos preocupa la situación del mercado, sobre todo a corto o medio plazo, sobre todo también la parte larga de la curva, que, pues ojo, no llegue al 5% o se pase del 5%, porque ahí sí que va a haber retroceso en los mercados de forma lógica y evidente. Y pues como siempre, un llamamiento al sentido común. Hay que bajar un poquito los humos, hay que bajar la exposición a renta variable. Hay que operar, en el caso que operemos, evidentemente en acciones que pinten bien ahora, ¿vale? Que nadie me compre ahora mismo una empresa growth, ¿vale? Que vemos el Russell 2000, que está cayendo fuerte, por favor. Sentido común.
y ajustar más los stop loss. Si tenemos como hay más probabilidad de que nos salten los stops porque pues todo está cayendo o hay una presión bajista mayor, simplemente ajustamos un poquito más los stops arriba para perder en vez de un 5%, pues un 3%, un 2,5%, ¿vale? Eso es principal. Y sobre todo, amigos, que nadie decaiga, de verdad os lo digo. Yo he vivido situaciones mucho peores, hemos vivido la guerra comercial en China, hemos vivido la pandemia. En la pandemia, amigos, madre mía, ahí sí que estábamos cagados, por así decirlo, porque, joder, no sabíamos qué iba a pasar. Hemos vivido la subida de tipos de interés más alta de los últimos 40 años y estoy ya en el podcast y comentándolo aquí día a día y no ha pasado nada. Hemos conseguido, evidentemente, pues perdimos dinero en su día. Pues por supuesto que sí que lo hicimos, ¿vale? Evidentemente, es parte del juego, no pasa nada. La cosa es que no hay que decaer y hay que, evidentemente, ir rebalanceando y tener... Yo creo que el sentido común al final, macho, es lo más importante de todo, la verdad. Hemos vivido también la guerra de Ucrania. A ver quién se acuerda de aquí de ese día de la invasión rusa que no nos lo creíamos, que abrió el S&P 500 un menos 4%. Petardazo. Ojo, esos días fueron complicados al lado de esto. Es una parida, pero sí que es cierto que pues es mi deber moral pues compartir al menos lo que creemos nosotros, que no tiene por qué ser lo que va a ocurrir, que no tengo la verdad absoluta, pero nosotros creemos esto. Así que muchas gracias por haberme escuchado un día más. Mañana tendremos consultorio bursátil, así que estamos en un momento creo que interesante para plantear vuestras preguntas y yo pues trataré de contestar lo mejor posible. Ya sabéis, no tengo la verdad absoluta, ojalá tenerla, estaría en las Bahamas y no aquí con el micrófono en la OFI, pero es lo que toca. Así que nada más de momento, amigos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!